Momento de platicar con los que saben. La doctora Eliana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, está con nosotros como cada 8 días. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, pues impactantes las imágenes de Siria y este ataque con armas químicas. Sí, mira, recordamos que en 2013 Siria había pasado un episodio donde habían habido más de 1.400 muertos, también por un ataque de armas químicas. ¿Qué pasó en ese momento? Bashar al-Assad dispuso a la comunidad internacional las armas químicas que poseía en ese momento para su destrucción. Esto de acuerdo a una convención que prohíbe el desarrollo, almacenamiento y empleo de armas químicas y que también lleva a la destrucción de las mismas. En cumplimiento de ese ordenamiento internacional, Bashar al-Assad las pone a disposición de la ONU y viene la aparente destrucción de ese armamento. En esta semana, el episodio de terror que vivieron los sirios tiene que ver con más de 72 personas muertas hasta el momento, más de una veintena son niños y por supuesto centenares de heridos en este momento todavía en hospitales siendo valorados, es decir, puede crecer el número de muertes. Bashar al-Assad aquí ha argumentado que en realidad sí hubo un ataque aéreo por parte de las Fuerzas Armadas sirias, pero respecto de los rebeldes que almacenaban armas químicas. Entonces él realmente está inculpando a los rebeldes opositores al régimen sirio. La comunidad internacional, por supuesto, duda de ello, piensa que no, que sí fue un ataque direccionado por Bashar al-Assad, orquestado por el mandatario, en contra de quienes, de una población que es uno de los últimos bastiones opositores al régimen que él encabeza. Así es que hay toda una cadena de especulación. Rusia está pidiendo que se vayan con calma hasta que no haya la verdadera investigación que revele qué fue lo que ocurrió. Pero el hecho real, Héctor, es que hay esta cantidad de muertos y que sí han sido valorados por los médicos forenses, quienes dicen que todos los síntomas son por el uso de gas sarín. Así es que Bashar al-Assad tendrá que responder ante la comunidad internacional. Sin embargo, la posibilidad de que haya una injerencia o intervención directa por parte de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad en Siria son remotas. ¿Por qué? Recordemos que el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, de los cuales 9 son los que toman las decisiones de fondo y de los cuales 5 son miembros permanentes que tienen que estar con voz unánime para que pase una resolución. En esos 5 que son aliados de Siria están Rusia y China, que han impedido que pase una resolución en contra del régimen de Bashar al-Assad. Estados Unidos, el Reino Unido han pedido junto con Francia esta resolución en contra, que no va a pasar. Se necesita una salida negociada y Bashar al-Assad está ganando terreno en el oficialismo que representa y está, por supuesto, desplazando a las fuerzas rebeldes. Un componente que hace mucho más compleja la situación es el asentamiento de los grupos terroristas como ISIS. Entonces, es una arena internacional del siglo XXI muy compleja, pero hay que decirlo, la mayor crisis humanitaria en este momento la padece Siria. Sí, en la posición de Trump en este sentido llamaba la atención porque habría dicho de manera pública que su posición o su opinión en relación al caso sirio era distinto, iba a cambiar, ¿no? Claro, mira, es difícil prever cómo va a reaccionar Trump si consideramos que su agenda ha sido errática desde el comienzo. Es decir, un día anuncia una cosa y al día siguiente otra. Es impredecible su conducta. Desde el punto de vista de las teorías internacionales, es un realista donde el uso de la fuerza es importante, sí, pero también se desmarcó de Obama, donde Obama decía, la resolución o la solución para Siria es que Bashar al-Assad deje el poder. En cambio, Trump se acerca a Putin diciendo que sea el pueblo sirio el que decide el destino de Bashar al-Assad. Entonces es un poco menos agresivo el discurso que el que tenía el propio Obama respecto al sacar del poder al propio Bashar al-Assad. Pero después de lo ocurrido... Después de lo ocurrido ahora, quien ha elevado su voz es la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, donde dice que ellos pueden, los estadounidenses, tomar una acción unilateral en contra del régimen sirio. Eso es interesante, pero también peligroso.
porque recordemos que tiene que ser la colectividad de naciones a partir de la ONU quien tome estas decisiones que no pueden ser unilaterales, porque de carácter unilateral pueden ser consideradas como acto de agresión en el ámbito del derecho internacional. Así es que seguramente buscarán el apoyo de los aliados para tener una negociación. Y aquí estaría a prueba esta pseudoalianza que parece o que dice tener Trump respecto a Vladimir Putin. Si es que hay este vínculo de amistad que ellos tienen o de negociación al menos, es el momento de poner a prueba esa capacidad para que dos superpotencias como Rusia y Estados Unidos traten de encaminar una salida positiva para el pueblo sirio. Y por último, el tema de las... ¿Cómo es que impactaron estas imágenes a través de las redes sociales? Yo creo que si no estuviéramos viviendo estos tiempos en donde la comunicación es súper ágil, ¿no? En donde llega una imagen de Siria en todo el mundo, el impacto de unas armas de este tipo hacia el ser humano, de verdad que son impresionantes, ¿eh? Es impresionante. Fíjate que yo nunca creí que incluso se pudiera desarrollar desde el punto de vista académico, pero lo hay, una materia que se llama el terrorismo en los medios de comunicación, para que los estudiantes de esas carreras sepan cómo analizar este tipo de temas a partir de la revelación de este tipo de imágenes, que más allá del sensacionalismo que puedan producir, Héctor, lo que deben de mover es a la conciencia y a la sensibilidad de los gobiernos y a la no indiferencia de los ciudadanos respecto a las problemáticas que se están viviendo en el mundo. Y por supuesto una invitación muy contundente a los estados de la pertenencia y cumplimiento a cabalidad de los ordenamientos internacionales de los cuales son partes y que no pueden ser poesía, tienen que ser ejecutados como el resto de los países que tienen este tipo de ordenamientos, como la Convención de Prohibición de Armas Químicas. Son lacerantes, de verdad, son temas muy delicados, pero es lo que hay que visibilizarlos para que también se tome conciencia de lo que ocurre en otros puntos de latitud en el mundo. Los ojos del mundo, no estamos exagerando, dirigidos a lo que pasa en Siria y por supuesto a la reacción y de cómo también van a actuar los otros gobiernos, ¿verdad? Es correcto. Aquí estará a prueba la negociación de los estados para intervenir de una manera efectiva en Siria sin generar un caos más grande del que ya tienen actualmente. Así es. Doctora, muchas gracias. ¿Se te sigue en dónde? Nos seguimos en Twitter, ahí escribimos Il Rodrigue y los invito a leer un artículo mío en Foreign Affairs precisamente sobre Siria en la búsqueda de la unificación de su fe. Creo que ahí habría un antecedente para entender un poco el conflicto. Te seguimos, doctora. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. En otros asuntos...